Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos, una nueva semana, un nuevo mes. Estamos comenzando el mes de agosto y bueno, estamos contentos de poder encontrarnos con ustedes en este espacio de algunos minutos en el cual semanalmente recorremos las Sagradas Escrituras. Y estamos contentos también porque hoy comenzamos un nuevo libro. Hoy comenzamos el libro de Deuteronomio, ¿no? El quinto libro de la Biblia, que forma parte del Pentateuco, de los 5 primeros libros escritos por Moisés. Y vamos a desarrollar hoy los primeros 3 capítulos. El título que le hemos colocado al episodio de hoy es Lecciones a orillas del Jordán. Es un tema muy, muy lindo, se los recomiendo que nos puedan acompañar en el episodio de hoy, donde vamos a sacar 10 lecciones interesantes, importantes para nuestra vida, ¿no? Y sobre todo para nuestra vida espiritual. Vamos a comenzar entonces sin más introducción con el mensaje de este día. Deuteronomio capítulo 1, en el verso 3, dice: en el primer día del 11º mes del año 40, Moisés habló a los israelitas todo lo que el Señor había mandado acerca de ellos. Después de batir a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba Hesbón, y en Edrei a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, al este del Jordán, en tierra de Moab, Moisés resolvió explicar esta ley y dijo, ¿no? De ahí sacamos el título de Lecciones a orillas del Jordán. Y hemos marcado, en base a los 3 primeros capítulos de este libro, hemos sacado 10 lecciones que nosotros podemos aplicar, como les dije, para nuestra vida espiritual, pero que también se pueden aplicar en general a nuestra vida. Muchos de ellos a la hora de llevar a cabo proyectos, a la hora de llevar adelante relaciones con otras personas. Creo que son enseñanzas provechosas que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés hace ya casi 3.500 años atrás, ¿no? Allí a orillas del Jordán, pero que también nos sirven hoy a nosotros. Por eso vamos a la primera de las 10 lecciones que marcamos. La encontramos a partir del versículo 6, siempre en el capítulo 1. Dice: el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb y nos dijo: bastante tiempo han estado en este monte, pónganse en camino. Y acá por supuesto que tenemos que sacar nuestra primera lección, que sirve, como les decía, para la vida espiritual, pero que sirve también en el plano laboral, sirve en el plano del estudio, sirve en el plano de la familia, sirve en el plano de cualquier proyecto que como seres humanos tengamos, ¿no? El ser humano tiende a veces a dar muchas vueltas, ¿no? A dar muchos rodeos, como esa vuelta y esos rodeos que ellos dieron, ¿no? por el desierto durante 40 años. A veces nosotros damos muchas vueltas, muchos rodeos, perdemos mucho tiempo, y acá el desafío de Dios para su pueblo era: pónganse en camino, bastante tiempo han estado ya en este monte, poner manos a la obra. Por eso esta es la primera lección que nosotros vamos a sacar en nuestro estudio de hoy, ¿no? Analizar en qué aspecto de nuestra vida necesitamos dejar de dar rodeos, dejar de dar vuelta o dejar de perder tiempo y ponernos en camino, ponernos a marchar, ¿no? A eso nos anima siempre la palabra de Dios. También en el verso 12, ¿no? 11, 12, nos vamos a encontrar con la segunda lección que queremos extraer en este estudio. El versículo 11 dice: el Señor Dios de sus padres los haga 1000 veces más numerosos que ahora y los bendiga, como les ha prometido. ¿Cómo podré yo solo llevar, dice, su peso, su carga y sus pleitos? Elijan de cada tribu hombres sabios, entendidos y expertos. Este es el mandato de Dios, ¿no? Para Moisés y para su pueblo. Moisés no podía llevar solo toda la carga, ¿no? Que implicaba conducir a ese pueblo. Esto ya se había dado antes también durante la travesía del desierto, y Moisés siempre le pedía a Dios, ¿no? Justamente eso, tener a alguien con quien compartir la carga. Entonces, ¿cuál es la segunda lección que nosotros podemos extraer de aquí? El trabajo en equipo, ¿no? Algo que se sabe siempre es clave para el éxito en todos los campos. Es clave para el éxito en el trabajo, es clave para el éxito
en el estudio, es clave para el éxito familiar, y es clave también en el aspecto espiritual, ¿no? Aquellos que se desempeñan también en alguna organización religiosa, o cualquier actividad que se quiera hacer, el trabajo en equipo es fundamental. Por eso, y está muy ligado esto con el primer principio que vimos, ¿no? El primero era dejar de dar vueltas, ponernos a marchar. Y este segundo es trabajar en equipo, ¿no? Esa es la segunda lección a orilla del Jordán que nosotros podemos extraer de este estudio. La tercera está aquí cerquita también, versículo 12. Allí el Señor les dice: no hagan acepción de personas en el juicio. Oirán al pequeño y al grande. No hacer diferencia, no hacer acepción de personas. Y en el versículo anterior, en el 16, en la última parte, dice: oigan los pleitos de sus hermanos y juzguen con justicia entre ellos y también con el extranjero. O sea, a la hora de emitir juicio no debía haber diferencia entre el que pertenecía al pueblo y el extranjero. Ambos debían ser tratados de la misma forma, con la misma justicia. Por eso el primer versículo que leímos, que en realidad es el que está a continuación, dice: no hagan acepción de personas, trato igualitario para todos. Y una vez más, Dios, ¿no? Y esto lo remarco porque vivimos en tiempos muy complejos, ¿no? Sobre este punto, el tema de los extranjeros. Ustedes, al igual que yo, conocen, ¿no? Cómo el mundo hoy está queriendo tratar en muchos aspectos a los extranjeros, ¿no? Hemos visto migraciones masivas, ¿no? De personas inclusive que han tenido que abandonar sus países, las dificultades para ser recepcionados en otra parte, casos de xenofobia, ¿no? Hemos visto que la relación en el mundo actual con el extranjero se ha vuelto complicada, ¿no? Y Dios, con un sentido integrador, ¿no? Un sentido social, un sentido integrador, Dios llama a no hacer acepción de personas. Por eso es muy extraño, ¿no? La combinación que se da, ¿no? En nuestro mundo. Y si bien el comentario que voy a hacer quizás pueda tener alguna implicancia, ¿no? Que va más allá del campo espiritual, les pido disculpas al respecto, ¿no? Si es así, porque no es mi intención. Pero hay algo muy claro, ¿no? Dios nos llama a amar al prójimo. Dentro del prójimo está el extranjero, así como Dios se preocupa por el huérfano, por la viuda, por el pobre, por el extranjero. Qué raro resulta, y a esto iba, ¿no? Qué raro resulta en el mundo de hoy ver cristianos que no tienen esta actitud para con el extranjero, ¿no? Ver cristianos que ven al extranjero con otros ojos y con los ojos que Dios no los miraría, ¿no? Porque Dios nos ama a todos y porque Dios le dice a su pueblo: tú también fuiste extranjero en Egipto, ¿no? Es interesante este punto. No me quiero salir de nuestro propósito, ¿no? Que es el sacar lecciones espirituales, pero no podemos dejar de remarcarlo porque la Biblia lo dice una y otra vez. Que las personas que no creen, que no son creyentes, tengan un trato que no corresponde hacia el extranjero, y bueno, desde el campo moral quizás uno podría señalarlos o no, pero que el cristiano, ¿no? Que aquel que dice ser cristiano o aquella que dice ser una nación cristiana trate mal a los extranjeros, realmente es algo que me resulta muy pero muy extraño y que claramente está en contra de lo que Dios nos ha mandado. Entonces este tercer punto era no hacer acepción de personas. Primer punto, ponernos a trabajar, ponernos en marcha. Segundo punto, trabajar en equipo. Tercer punto, no hagas acepción de personas. Integrá, involucrá a todos, ¿no? Eso es lo que Dios nos pide. El cuarto punto, o la cuarta lección a orillas del Jordán que nosotros podemos sacar, está en el versículo también 17, en la segunda parte, y está muy ligada a esto que hablábamos recién. Hay una frase aquí que dice: no se dejen intimidar por nadie. En este mundo, lamentablemente, hay personas poderosas que intimidan, ¿no? Hay personas poderosas que intimidan, hay personas belicosas, ¿no? Que les gusta pelear, que les gusta guerrear, que intimidan. Hay personas que hablan fuerte, ¿no? Y te quieren intimidar. Dios nos dice: no te dejes intimidar por nadie, ¿no? Dice el versículo: porque el juicio es de Dios. Nosotros como cristianos nos debemos a Dios, debemos confiar en nuestro Dios y debemos obrar
conforme a la justicia que Dios nos enseña, conforme al amor que Dios nos enseña, y no debiéramos dejarnos intimidar por nadie. El quinto punto, a partir del versículo 19, en realidad abarca varios versículos, que es cuando Moisés recuerda todo el suceso de los espías, ¿no? Y lo dice así, el versículo 19 arranca diciendo: partimos de Horeb, y tal como el Señor nuestro Dios nos mandó, nos encaminamos al monte de los amorreos, atravesamos todo ese grande y terrible desierto, y llegamos a Cades Barnea. Entonces les dije: han llegado al monte del amorreo que el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios les dio la tierra, suban y poséanla. Entonces ahí Moisés relata cómo el pueblo le había pedido enviar exploradores, ¿no? Estos conocidos 10 espías o exploradores que fueron a ver cómo era esa tierra prometida que Dios les iba a entregar. De los 10 que fueron, 2 volvieron con un mensaje positivo, más allá de que habían visto que era tierra difícil para conquistar desde el punto de vista humano, porque eran hombres aguerridos, porque eran hombres de contextura grande, porque eran fuertes. 8 de estos exploradores vinieron con un mensaje negativo y de desaliento, ¿no?, hacia el pueblo, diciendo: no vamos a poder tomar esa tierra. En cambio, Caleb y Josué se diferenciaron no en el concepto de cómo era la tierra, porque ellos también dijeron: sí, son hombres grandes, son hombres fuertes, pero ellos no miraron eso. Ellos miraron a Dios, ellos miraron el poder de Dios, y ellos creyeron en la promesa de Dios. Y eso fue lo que radicó la diferencia, ¿no? Pero la mayoría de estos hombres, 8 de los 10, vino con un mensaje pesimista y entró a desalentar al pueblo, ¿no?, a mirar el problema y no a invitar a poner a la mira o la vista en el Dios, ¿no?, que los iba a ayudar a conquistar. A raíz de eso muchos se desalentaron. Por eso el punto número 5, la lección número 5 dada por Moisés a orilla del Jordán es: no se desalienten, tengan ánimo, tengan fe, tengan confianza. Y en el versículo 31 lo resume diciendo: en el desierto han visto que el Señor su Dios los ha traído por todo el camino, que han andado como un hombre trae a su hijo hasta llegar a este lugar. Una figura de mucho amor, ¿no?, como un padre que acompaña al hijo a lo largo de una travesía, a lo largo de un camino. Así Dios los acompañó a ustedes. Eso es lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Por eso el llamado, ¿no?, o esta lección número 5 que nosotros podemos sacar a orilla del Jordán es: no caigamos en el desaliento, ¿no? Problemas tenemos, ¿no? Todo el mundo hoy tiene problemas. La vida en este mundo se tornó muy complicada, se tornó muy difícil, y a medida que el hombre en general se ha alejado de Dios, los problemas han aflorado con mayor fuerza, ¿no? Las dificultades nos esperan cada día. Sin embargo, lo que marca la diferencia no es la ausencia de dificultades, no es la ausencia de problemas, sino es dónde nosotros vamos a poner nuestra mirada, ¿no? La vamos a poner en las pruebas, en las dificultades, y nos vamos a desalentar, nos vamos a desanimar, o vamos a poner nuestra mirada en nuestro Dios, o vamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, ¿no?, quien nos ama y quien promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no?, como dice su palabra. Queridos amigos, los animamos y los alentamos en este sentido, ¿no?, que podamos mirar a nuestro Dios, ¿no? Una vez escuché una frase que dice: no le digas a Dios, mirá qué problema grande tengo, sino decirle al problema: mirá qué Dios grande tengo, ¿no? Ojalá podamos tener esa actitud. Sexta lección, ¿no?, que me pareció interesante, o sexta instrucción a orillas del Jordán, en el versículo 39, allí Moisés les dice: los niños de ustedes, de quienes dijeron que serían botín, que aún no saben distinguir entre el bien y el mal, ellos entrarán allá, a ellos les daré la tierra en posesión, y ustedes vuelvan hacia el desierto, camino del Mar Rojo. Toda esa generación que había salido de Egipto, que no creyó, ¿no?, a la promesa de Dios, iba a morir en el desierto. Solamente iban a entrar a la tierra prometida de los que habían salido de Egipto, Caleb y Josué, ¿no? Y el resto de los que entraron eran todas generaciones que nacieron durante la travesía en el desierto. Pero de los que habían estado cautivos en Egipto, solamente Caleb y Josué iban a entrar 40 años después a esa tierra prometida. Y aquí la instrucción o la lección, ¿no?, número 6 que nosotros podemos sacar es que las malas acciones o las malas decisiones tienen
consecuencias, ¿no? A veces actuamos mal y pensamos que eso no va a tener una consecuencia, ¿no? A veces actuamos mal mucho tiempo, no, la palabra de Dios o algún amigo o alguien nos llama la atención, nos dice, mirá, no está bien lo que estás haciendo, ¿por qué no pensás en esto? ¿Por qué no revisás aquello? Y el ser humano a veces no quiere escuchar, ¿no? Y se empecina en sus caminos, como le pasó a la mayoría de esta gente. Bueno, esa decisión, esa acción que ellos desarrollaron muchas veces tentando a Dios en el desierto, tuvo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? No iban a entrar en la tierra prometida. Dios en su misericordia sí permitió que se introdujeran sus hijos, ¿no? Pero ninguno de los que salió de Egipto, a excepción de Caleb y Josué, iba a entrar en la tierra. Las malas acciones tienen consecuencias, ¿no? Esa es la sexta lección que nosotros podemos sacar en estos capítulos que estamos considerando, que son los 3 primeros del libro de Deuteronomio. La número 7, instrucción número 7, a partir del versículo, voy a dar de vuelta al 40, ¿no? Donde Dios le dice, ustedes vuelvan hacia el desierto, camino del Mar Rojo. Entonces ustedes respondieron, hemos pecado contra el Señor. Claro, ahí viene un arrepentimiento tardío, ¿no? Ya su tiempo para arrepentirse, para enmendar sus malas acciones había lamentablemente pasado, ¿no? Y en el versículo 42 dice Moisés, el Señor me dijo, diles que no suban a combatir, pues no estoy con ellos, para que el enemigo no los derrote. Yo se los dije y no me hicieron caso, dice Moisés, ¿no? Y lamentablemente fueron a la guerra cuando Dios le dijo no vayan y terminaron con una derrota, ¿no? El versículo 45 dice, ustedes volvieron llorando ante el Señor. Y la séptima lección que nosotros podemos sacar a orillas del Jordán es, si Dios te dice no vayas, no vayas, ¿no? Y quizás podríamos reformular este séptimo punto diciendo, sin Dios no vayas. Algo que también hemos hablado, ¿no? En otro momento hay un texto muy lindo en la Biblia, por lo menos que a mí me cala muy hondo, ¿no? Donde Dios dice, o donde mejor dicho le dice a Dios, ¿no? El salmista, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, ¿no? Realmente qué importante es la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Qué importante que es la presencia de Dios que nos acompañe, que nos sostenga, y donde uno sabe que la presencia de Dios no está, ¿no? A veces, si no sabemos, no sabemos, ¿no? Pero si definitivamente sabemos que en un lugar la presencia de Dios no está, no debiéramos ir a ese lugar, ¿no? Esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Dios le dijo, no vayan, no los voy a acompañar, yo no voy a estar ahí. Ellos fueron igual y volvieron derrotados, volvieron llorando, dice aquí el texto. En el capítulo 2 de Deuteronomio, en el versículo 4, dice, di al pueblo, pasarán por el territorio de sus hermanos los descendientes de Esaú, que habitan en Seir. Ellos les tienen miedo, pero guárdense mucho. No los ataquen, que no les daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque he dado el monte Seir en herencia a los descendientes de Esaú, ¿no? Le dice Dios a Moisés y al pueblo. Y en el versículo 9 dice, no provoquéis a los moabitas, ni te empeñes en guerra con ellos, que no les daré posesión de su tierra, porque la di en herencia a los descendientes de Lot. Acá Dios le prohíbe directamente que en 2 lugares no fueran a conquistar y atacar, porque esa tierra era para los descendientes de Lot, ¿no? El sobrino de Abraham. Y acá la octava lección que podemos extraer es la obediencia, ¿no? Del pueblo. Qué importante obedecer la instrucción de Dios, ¿no? Vimos en el punto 7 el tema de la presencia, ¿no? Cuando Dios les dice no vayan, y ellos fueron igual. Ahora Dios les dice acá, no vayan porque esa tierra no es para ustedes, no vayan. Afortunadamente en este caso ellos no fueron, ¿no? Por eso el octavo punto que marqué aquí como lección para nosotros es la obediencia, lo importante de obedecer a Dios en aquello que nos ha revelado, ¿no? Dios requiere de nosotros en aquello que Él nos ha revelado, que no vayamos donde sabemos que Él no está, que no nos quedemos donde sabemos que Él no está, y que nos movamos siempre de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho y nos ha revelado. El punto número 9, ¿no? Justamente es de
El punto 8, perdón, es el de la obediencia. Y el punto número 9 está en el capítulo 2, versículo 7, donde dice: el Señor tu Dios te ha bendecido en todas tus empresas, te ha cuidado en tu marcha por este gran desierto. Estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y el punto número 9 es entonces, qué importante es recordar las bendiciones de Dios, ¿no? En todo ámbito, en toda empresa, en todo emprendimiento que llevemos adelante, recordar cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios había bendecido a ese pueblo a pesar de su rebeldía durante toda la travesía del desierto. No les hizo faltar comida, no les hizo faltar agua, no les hizo faltar sombra, no les hizo faltar fuego, ¿no?, para no morir de frío. Dios estuvo siempre, ¿no?, allí a lo largo de esa travesía con su pueblo. Qué bueno es recordar, ¿no?, tener siempre presente las bendiciones de Dios, recordar cómo Dios nos ha bendecido, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Hay una cita de una escritora cristiana muy linda que dice: no tenemos nada que temer acerca del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y cómo nos ha guiado en nuestra historia pasada. Si nosotros nos acordamos cómo Dios nos guió en nuestra historia pasada, eso nos va a dar mucha fuerza para afrontar las dificultades del presente. Si nosotros nos olvidamos de cómo Dios ha actuado en nuestro favor en el pasado, es muy posible que nos desanimemos y nos desalentemos ante las pruebas del presente. Por eso lo importante es recordar, ¿no? Y aquí Dios se lo da como una instrucción clara a Moisés y a su pueblo. La última lección, dije que eran 10, no hay más, en realidad hay muchas más, pero hemos marcado 10. La última lección que vamos a sacar está en el capítulo 3, versículos del 23 en adelante. Allí dice: en ese tiempo, está hablando Moisés, en ese tiempo oré al Señor: Señor nuestro Dios, tú has empezado a mostrar a tu siervo tu grandeza y la fuerza de tu mano. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y hazañas como las tuyas? Te ruego que me dejes pasar y ver esa buena tierra que está del otro lado del Jordán, ese hermoso monte y el Líbano. Pero el Señor se había enojado conmigo a causa de ustedes, por eso no me oyó, y me dijo: basta ya, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Manda a Josué, anímalo y dale valor, porque él pasará al frente de este pueblo. Él les dará su herencia, la tierra que verás. Dios le había dicho a Moisés que a causa de su falta, ¿no?, cuando él golpeó 2 veces la roca a la cual Dios le había dicho que le hablara, y que esa roca era nada más y nada menos que un símbolo de Cristo, ¿no?, quien sustentó a su pueblo a lo largo de la travesía del desierto, según dice la Escritura más adelante, ¿no? Allí en 1 Corintios 10 habíamos visto claramente que la roca era un símbolo de Cristo. Cuando Moisés comete esa desobediencia, Dios le dice: no vas a entrar, tú tampoco, ¿no? Solamente Caleb y Josué. Más allá de que después Dios le va a dar un premio, podríamos decir, mucho más grande a Moisés, ¿no? Porque la Biblia habla de un Moisés que después fue resucitado, ¿no? De un Moisés que evidentemente fue al cielo, porque cuando se le presentan a Jesús en el monte de la transfiguración, uno de los que estaban allí era Moisés, ¿no? Evidentemente el premio de Moisés fue mucho más grande, pero en ese momento, por su falta, Dios le dijo: a esta tierra, ¿no?, de Canaán no vas a pasar, no vas a entrar. Claro, cuando Moisés ve todo lo que estaba viendo y ya también vislumbra esa hermosa tierra, además hay que ponerse en el lugar de él, ¿no? Él fue el hombre al cual Dios llamó para sacar al pueblo de Egipto, estuvo en todas las instancias, ¿no?, de esa travesía por el desierto conduciendo al pueblo. Es lógico y humano que él quería entrar, ¿no? Y él le seguía pidiendo a Dios que le permitiera entrar. Y Dios le dijo: no. Le dice: bástate en mi gracia, ¿no? Y Dios le dice que aceptara, ¿no?, lo que él le había dicho. Por eso, la lección número 10, la instrucción número 10 que sacamos de nuestro estudio es aceptar la voluntad de Dios. Es un punto que a veces no es fácil, ¿no?, porque nosotros queremos que las cosas sean como queremos que sean, ¿no? Y aceptar que Dios tiene un propósito y que a veces las cosas no son como nosotros queremos que sean, requiere de fe, ¿no? Requiere de confianza. Por eso solamente aquellas personas como Moisés,
que han vivido una experiencia personal con Dios, ¿no? Una comunión diaria con Dios y que han tenido intimidad con Dios a través de la oración, a través del estudio, ¿no? de sus escritos, o en el caso de Moisés mucho más allá, ¿no? Que habló cara a cara con Dios. Solamente las personas que tienen esta fe pueden aceptar la voluntad de Dios. A veces, repito, no es fácil para el ser humano aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Cuando las cosas no se dan como nosotros queremos que se den. Pero qué importante es poder hacerlo, ¿no? Para tener paz en el corazón, para tener serenidad. Qué importante es poder aceptar que tenemos un Dios soberano, que Dios ve lo que yo no puedo ver, ¿no? Y que si Dios permite algo tendrá un propósito, que si Dios deja que esto suceda de esta forma y no de esta otra, por algo es, ¿no? Que si Dios llama al descanso a algún ser querido en este momento, que obviamente a mí me va a producir dolor y demás, por algo Dios se lo llevó en ese momento, ¿no? Por algo Dios permitió esto, otro o aquello en este momento. Aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Y Moisés la aceptó y su galardón, su recompensa fueron realmente muy grandes. Esperemos que estos 10 lecciones, ¿no? que hemos sacado hoy, estas 10 instrucciones a orillas del Jordán, puedan ser de utilidad también para sus vidas, como creo que también lo pueden ser para la mía. Quiero invitarlos, como siempre, a que puedan darle un me gusta al video, que lo puedan compartir. Si aún no lo hicieron, que se puedan suscribir. Todo es gratuito y todo eso nos ayuda a nosotros a poder llegar cada semana a mayor cantidad de personas con este mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y tengan una hermosa semana.